Josafat y Asaías, a la profetisa Saúl, mujer de Salud, hijo de Tic, hijo de Ahaz, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Pueden sentarse dando gloria a Dios fuerte, hermano. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Bueno, gracias damos a Dios por los que estamos aquí. Y hay un consejo de parte de Dios para esta noche también. Sabemos que es un culto de oración. Y bueno, dedicamos estos pocos minutos, porque son pocos del día, son 24 horas, y dedicamos de reunirnos hoy para orarle al Señor. Yo creo que la oración, uno a veces dice que es el secreto, pero no es ningún secreto, ya todos lo sabemos. Pero hermanos, creo que si aprovechamos bien el tiempo en la oración, nos irá mejor. Así que le invito, los que puedan llegar un poco antes, pero a orar, buscar el rostro del Señor, aprovechar bien el tiempo. No esperemos que vengan las dificultades para orar. No, sino que cuando vengan ya estemos preparados, porque hemos orado, ya estemos con toda la armadura. Amén. Bueno, hermanos, quería hablar un poco acerca de la palabra de Dios cuando nos confronta. Fue lo que vivió el rey Josías, el personaje de este relato, el rey Josías. Si le damos vuelta a la hoja aquí en la Biblia, encontraremos que la Biblia habla de Josías también en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 34. También dice la Biblia que Josías, cuando comenzó a reinar, ¿cuántos años tenía? ¿Cierto? O sea que podemos decir hasta tenía tantos días, sin equivocarnos. 8 años, hermano. Hay un niño aquí que tenga 8 años. ¿Él tiene 8 años aquí? ¿Ah? Tiene 8 años, ¿cierto? Él tiene 8 años. Bueno, hermano, hágase la idea. Así era posible cuando comenzó a reinar. Un rey. Impresionante, ¿verdad? O sea, uno se pone a mirar y da como risa, ¿cierto? Da como risa un poco. 8 años. Imagínese usted ahora. Los niños de ahora quieren ser rey sin ser rey. Quieren ser rey en la casa. Quieren mandar más que los padres. Pero Josías sí era un rey. Y lo que él decía, había que hacerlo, hermano. Y el que no lo hacía, podía morir. Lo mataban. Y reinó en Jerusalén 31 años. Reinó en Jerusalén 31 años. Amén. Dice la Biblia algo bonito de él, que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y también dice que anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Oiga, ¿qué habrán escrito de nosotros? ¿Qué estará escrito de nosotros? Yo creo que así también, ¿cierto? Desde que conocimos al Señor, hemos estado ahí. Amén. Pendiente a lo que Dios quiere para hacer su voluntad, para hacer lo recto. Y aunque a usted le caiga un poco de duda, déjeme decirle que cuando dice que hizo lo recto, no quiere decir que fue todo a la perfección, no, sino que su corazón estaba inclinado a obedecer a Dios, así como usted.
así como yo, tenemos un corazón inclinado a obedecer a Dios, con nuestra falencia. Pero hermano, de que queremos agradar a Dios, queremos agradar a Dios. ¿Sí o no, iglesia? Entonces, a veces, hermano, nosotros nos cuestionamos, pero sí, hermano, hemos dejado el mundo, porque esta palabra un día nos confrontó y nos hizo entender que éramos pecadores. Amén. Y volvimos nuestro rostro a Dios y Dios nos perdonó y nos hizo sus hijos. Amén. Y nos vistió, nos lavó con su sangre preciosa. Y lo más maravilloso, ¿verdad? Que nos adoptó como hijos y aquí estamos. Aquí estamos. Démosle un aplauso a ese Dios maravilloso. El Dios nuestro. Y nos dejó su palabra. Nos ha dejado su palabra. Y bueno, muchos de nosotros buscamos la Biblia, venimos a la Biblia porque, bueno, algunos porque buscan consuelo. Y lo encontramos siempre, encontramos en la Biblia consuelo. Sin embargo, hay momentos en que la palabra de Dios no viene a darnos una palmada en el hombro, sino a ponernos frente a un espejo que no admite filtros. Hoy en día se usan mucho los filtros, ¿verdad? Usted está hablando con alguien en las redes sociales, vamos a ver que si se retira un poquito se ve que esa no es la persona con que usted está hablando. Toma una foto y la esposa dice, no me gusta esa foto, y no te preocupes, ahora la maquillamos aquí, la filtramos, le colocamos aquí más brillo, le quitamos aquí resolución y eso queda, y dice, uy, ya me veo joven, listo. Pero hermano, la palabra de Dios es diferente. Es el espejo de la verdad. De la verdad. Y estaba mirando que hay momentos en que la palabra de Dios viene a eso, a tocarnos el hombro, a ponernos frente a un espejo que no admite filtros. Recordemos que la Biblia dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, un consejo muy bueno para nosotros que leemos la Biblia. Porque la palabra de Dios es viva y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra es poderosa. Ahora que leo una ahí que dice que hasta partir el alma y el espíritu, ella tiene la propiedad de partir el alma y el espíritu. No sé cómo, pero lo hace. Las coyunturas y los tuétanos. Esos tuétanos se acuerda uno cuando uno compra el hueso, ¿verdad? Dame 2 kilos de tuétano ahí. Hermano, ¿y con qué parten el hueso? Los carniceros, ¿con qué lo parten? Con una receta. Porque con una espada de esas por ahí no puede. El cuchillo se le parte todo. Pero esta espada es tan poderosa, hermano, que parte todo eso. Impresionante. Esta palabra es gloriosa, es maravillosa, gloria a Dios. Entonces nos recuerda que es capaz de penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser para discernir nuestros pensamientos e intenciones. Así que yo no sé lo que usted piensa, pero Dios sí sabe lo que usted piensa y lo que yo pienso. Es más, Dios conoce hasta nuestras intenciones. Así que hoy vamos a explorar un poco qué sucede cuando Dios interrumpe nuestra comodidad. ¿Qué sucede? Porque no es un acto de juicio destructivo, no, sino una intervención de Dios. Porque Dios no vino a destruirnos a nosotros, sino a guiarnos en este camino tan maravilloso a través de su amor. Cuando la palabra nos confronta, eso lo vamos a ver hoy. Hermano, cuando la palabra nos confronta, no es para dejarnos expuestos en nuestra vergüenza, sino para liberarnos de las cadenas que nosotros mismos hemos decidido ignorar. Porque a veces ignoramos algunas cadenas, algunas argollas que nos tienen ahí cruzados, entonces tratamos de ignorarlas. Y cuando alguien nos las hace ver, nos desviamos.
Ahora, toca preguntar si estamos dispuestos a dejar que la verdad nos incomode para que la gracia de Dios nos transforme. Porque la comodidad es hermosa, hermano. Por eso es que hay mucha gente que se va a esos lugares donde le dicen que todo está bien, que pueden hacer lo que quieran, que todo está bien. Hay gente que se acomoda en esos lugares porque les gusta eso, sentirse bien. Pero la palabra de Dios no vino para hacernos sentir bien. La palabra de Dios vino a incomodarnos. Así que cuando la palabra de Dios no incomoda, algo está pasando. Algo está pasando, porque la palabra de Dios vino a eso. ¿Cierto? A eso, a convencer al hombre de pecado. A convencerlo, a traer justicia, traer juicio. Entonces fíjense que Josías era un rey joven. ¿Cuántos años dijimos? Bien intencionado, eso sí, con buenas intenciones, con un deseo genuino de hacer lo correcto bajo su reinado. Y bajo su reinado el pueblo de Judá, ¿qué hacía? Mantenía las apariencias. Tenían un templo físico. Había un templo ahí físico. Según lo que en su casa lea toda la historia aquí. Había sacerdotes ahí puestos. Había una estructura religiosa que estaba activa. Estaban activos. Sin embargo, usted notará cuando lea allá en su casa, ya lo leí, cargaban una carencia fatal. Habían perdido la palabra de Dios. Era puros ritos, pero no había palabra. La habían perdido. El libro de la ley estaba refundido, empolvado y olvidado en un rincón del templo. Impresionante. Pero todo cambió el día que el libro fue hallado y leído ante el rey. Encontraron el libro, hermano, por accidente, según. Pero sabemos que no fue por eso, ¿cierto? Pero podríamos decir que mientras buscaban, encontraron el libro. En ese momento, la religión superficial que existía ahí, en ese momento, hermano, se derrumbó para dar paso a una transformación espiritual bien profunda. Y este pasaje que leímos al principio, esos versículos que leímos, nos revela qué sucede cuando la palabra de Dios recupera el lugar que le corresponde en la vida del creyente y en la iglesia. Porque esa es la enseñanza que vamos a tomar para hoy, el consejo. Lo que sucedió allá, oiga, es lo mismo que sucedió en nosotros y que sigue sucediendo. Cuando la palabra de Dios es oída, el corazón es confrontado. Puede brincar, usted puede hacerse de que no está prestando atención, de que cogió el celular, de que se pone a hablar con el otro, pero de que la palabra de Dios lo confronta. Es más, usted puede ahora mismo hasta salir del templo, pero de que la palabra de Dios lo confronta, se lo lleva en el corazón, se la lleva en el corazón. Puede ser el que no está prestando atención, para que el predicador crea que usted no está prestando atención. Pero hermanos, le aseguro que hay un espíritu dentro de usted, el espíritu que Dios le puso para que le diera vida, que está pendiente, que se está alimentando y que está siendo confrontado, porque esta palabra es poderosa y más cortante que toda espada de dos filos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La discierne. Así que, hermano, vea, puedes hasta dormirte en el culto, que tu espíritu va a escuchar esta palabra hoy. Fíjense lo que dice el versículo 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, ¿qué hizo? Rasgó sus vestidos. ¿Cierto? Rasgó sus vestidos. Fíjense, al escuchar la lectura, la reacción de Josías fue inmediata. Rasgó su vestido. En la cultura hebrea, ese acto no era un simple gesto dramático, no era un drama, no, era simbólico.
simbolizaba un dolor profundo, un arrepentimiento genuino, que quería cambiar, un reconocimiento total del pecado. Reconocía que no estaba bien lo que estaban haciendo. Y Josías, ¿qué hizo? Él no buscó excusas, como buscan los que no conocen a Dios, porque el que no conoce a Dios busca excusas. Todo el mundo se defiende. El que conoce a Dios no da excusa. Aunque no sea culpable, no se excusa. Pero conoce a Dios y no se cree el mejor que nadie. No culpó a sus antepasados por el descuido, que es lo que vemos en la política. El que llega dice: los que estaban aquí dejaron todo mal. Eso es la verdad. Y él sí va a salvar al pueblo. Y cuando ese se fue, llegó el otro y dice: los que estaban aquí dejaron todo mal, yo vengo a salvar. Todo el mundo es el Salvador. Pero Josías no actuó así. A sabiendas de que habían cosas que no le agradaban a Dios, él no buscó excusa, no buscó culpable. No intentó suavizar el mensaje que estaba escuchando. No acusó a sus antepasados por ese descuido, no. La palabra funcionó como un espejo que le mostró la realidad. ¿Cuál era la realidad en ese momento que estaba viviendo el pueblo? Estaban lejos de Dios. Habían vivido en desobediencia. Entonces por eso iban a enfrentar un juicio. Iban a enfrentar un juicio. Oye, hermano, y si nosotros miramos y tratamos de introducirnos espiritualmente, porque ahora tenemos un reino espiritual, ¿cierto? Sabemos que es así, hermano. Cuando la palabra de Dios nos confronta, es probable que no la estemos escuchando con el corazón, sino con el intelecto. Entonces hay una lucha, y tratando de buscar que la palabra no encaje. Y para buscar que la palabra no encaje, tengo que buscar los errores que hay para poder confrontar. O sea, hay una lucha ahí. Y cuando hay incredulidad, la palabra de Dios no hace efecto. Pero ellos no. Josías no. Cuando fue confrontado, él no se excusó. Usted no ve que el creyente, para excusarse, cuando ya no ve nada, que ya está perdido, dice: y mira quién me lo viene a decir. Si me lo dijera otro, pero me lo viene a decir él. Pero de alguna forma busca defenderse. Pero qué ejemplo nos da este rey, ¿verdad? No se defendió y tenía todo el poder para hacerlo, como hicieron otros. Pero no, él cuando fue confrontado, oiga, no se excusó. Qué bonito, hermano, entender que delante de esta palabra no hay excusas. Todos tendremos que dar cuenta, pero gracias a Dios por la sangre de Jesucristo que está rociada sobre nosotros, que nos limpia, aleluya, de todo pecado. Gracias a Dios. No, hermano, vea, es posible eso, que no abramos el corazón sino en la mente nada más y tratando de luchar. Pero hermano, si la lectura bíblica nunca te incomoda, es momento de revisar la dureza de tu corazón. Sí, Señor. Si leemos la Biblia solo para ver cómo la aplicamos a los demás, estamos fallando. Estamos fallando. Si solo leemos la Biblia para decir: este mensaje está bueno para predicarlo, fallamos. Porque el primero que debe ser confrontado es el lector. Es el lector. Gloria al Señor. Así que, hermano, vean, la palabra de Dios produce temor santo, no indiferencia. Pero muchos en el pueblo de Israel fueron indiferentes a la palabra de Dios. Indiferentes.
Y es lo que dice el versículo 13. Leamos. Hay una partecita. Dice ahí: grande es la ira de Jehová, que se ha encendido contra nosotros. Cuando lo hallaron, porque grande es la ira de Jehová, que se ha encendido contra nosotros. O sea, le entró un temor reverente, santo. Oye, hermano, eso no se debe perder nunca. Eso no se debe perder. Josías entendió que Dios no estaba exagerando. Hermano, la palabra le reveló que el pecado tiene consecuencias reales. La paga del pecado es muerte. Es muerte. Josías entendió eso. Que eso tiene consecuencias reales, graves. Hermano, en la actualidad, usted no se da cuenta que la gente en la actualidad busca un evangelio a la carta. A ver qué es lo que le están ofreciendo. ¿Cuál es el menú que tienen aquí? Yo recuerdo, se me vino a la mente un jovencito que llegó allá a la iglesia. Y cuando terminamos, bueno, lo llevamos a almorzar y tal. Y después cuando preguntar, pero es que yo quiero saber cuál es el profeta ahí, cuál es el profeta. Si no tienen profeta, o una mujer profeta, alguien me decía, no tenemos el gran profeta. ¿Dónde está cuál es? Jesucristo es nuestro profeta. Y tenemos la palabra profética más segura. No, sí, yo sé, pero es que no sé, es que debe haber alguien que profetice. Y no te equivocaste con nosotros. Aquí la que nos diría a nosotros es la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura, la cual tú debes estar presto a escucharla, porque ella te dirige en el espacio aún oscuro como una antorcha que alumbra. Oye, el muchacho fue como 2 veces, no fue más. No fue más. Porque él estaba mirando el menú a lo que se le acomodaba a él. Pero la palabra de Dios no vino a acomodar a nadie. Vino a confrontar. El Señor le dio a todos los que le escuchaban: si yo no hubiese venido, no tendrían pecado. Pero el Señor se les manifestó. La palabra viviente se hizo carne, habitó entre nosotros, aleluya. Ellos pudieron palpar el verbo de vida, no podían ignorar que la vida se les fue manifestada un día a ti y a mí. Esta palabra nos confrontó, estábamos muertos en delitos y pecados, pero un día penetró a nuestra vida, nos dio vida juntamente. Esta palabra nos rescató de la muerte, nos llenó, nos limpió, hermano, nos dio vida. Vea, hermano, el evangelio nuestro no es un evangelio a la carta. Un Dios que perdone sin que haya arrepentimiento. No, ese no es el evangelio de Jesucristo. La gente quiere una gracia que le bendiga sin exigir obediencia. No, no, Señor. El arrepentimiento es un mandamiento. Dice: ahora Dios manda a todos los hombres en todo el mundo que se arrepientan, porque vendrá el día en que Dios juzgará al mundo conforme a este evangelio. ¿Sí o no, iglesia? Entonces Dios no está rogándole a nadie que se convierta. No, Dios no es un limonero ni que le va a rogar a la gente. El que ruega es uno es el que se pone a rogarle a la gente que se convierta. Dios no. Dios es un Señor, Dios es un Rey. Él no le está rogando a nadie. Él manda a predicar: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nosotros sí, el Espíritu que está en nosotros nos hace gemir y rogamos. Amén. Como si Él rogara por nosotros. Que se convierta la gente al Señor.
Hermano, Josías, en cambio, ¿qué fue lo que hizo? Desarrolló un temor santo. Qué bonito. Oye, hermano, qué ejemplo este muchacho. No era un miedo que aleja, no, sino una reverencia profunda que reconoce la santidad de Dios, que reconoce que todo lo de Dios es santo, que hay que respetarlo. Todo lo que usted ve aquí, hermano, fue dedicado a Dios. Todo esto hay que respetarlo. Todo, hermano. Desde la puerta hasta el final, instrumento, equipo, todo, silla, todo. Esto fue dedicado al Señor. Josías tembló, le dio miedo. Dijo, vamos a enfrentar el juicio de Dios. Nos hemos olvidado de su palabra. Hoy en día nos hemos ido al otro extremo. No, nada, esto es simple, sí, esto es simple. Pero de acuerdo a como estemos llenos de Dios, así respetamos las cosas de Dios. Así reverenciamos lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Porque todo lo que Dios nos ha dado, tenemos que cuidarlo, tenemos que ser reverentes, tenemos que mostrar respeto por las cosas de Dios. Aleluya. Porque este Dios se merece que lo honremos y que le dediquemos reverencia a Él, reverencia. No actuemos como si Dios no existiera, como si Dios no estuviera. No, vea, hermano, qué bonito ver esto. El temor de Dios, hermano, es la evidencia de un corazón sensible, donde se pierde la reverencia a la palabra, la obediencia es reemplazada por la comodidad. Cuando uno pierde la reverencia a la palabra, nada más piensas en la comodidad, nada más. Pero hermano, cuando uno tiene reverencia a las cosas de Dios, hermano, ¿y cómo empezamos? Usted no empezó aquí con aire acondicionado. Yo recuerdo cuando la iglesia empezó, incomodidades. No había incomodidades. A ver, bueno, eso no se debe perder. Aunque ya estamos cómodos, pero la palabra siempre debe incomodarnos. Siempre debe. Amén. Y cuando no es para corregir, uno dice, me está previniendo Dios de algo. Sí, uno quiere recibir la palabra. Entonces, hermano, vea, qué bonito. Hermano, vea, mire, donde hay temor santo, hay terreno fértil para el avivamiento. Si no hay temor santo, no hay terreno fértil, no habrá avivamiento, no lo hay. Y otro punto que quería comentar en esto que vi aquí en estos versículos, que la palabra nos lleva es a buscar dirección de Dios. La palabra nos lleva a buscar dirección de Dios. Miren lo que dice el versículo 13. Y preguntar a quién, a Jehová, por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Quedó desnudo. Entonces, ¿qué dice? Él no huyó y no, voy a ver porque esto hay que arreglarlo. Esto hay que arreglarlo. Vea, el mundo sabe que está mal y no quiere venir a arreglar su problema con Dios. Pero este hombre se enteró de que la cosa no estaba bien y dice, no, esto hay que arreglarlo. Vayan y pregunten a Dios por mí, por el pueblo y por toda Judá. Como que dice, esto hay que arreglarlo a cualquier precio, a cualquier costo. Hay que arreglarlo, no podemos vivir así. Oye, y eso sucedió. Hermano, la confrontación no dejó a Josías paralizado. No lo dejó paralizado. Lo movió a la acción. Qué bonito. Él no dijo, no, yo sé cómo arreglar esto. No dijo eso. Porque hay gente que ya, como sabe mucho, ya se cree autosuficiente. Ya no, él no dijo eso. Estaba rodeado de gente que sabía. Pero él no dijo eso.
Él dijo, él cuando fue confrontado, esta solución la tiene Dios. Vamos a preguntarle a Dios, ¿qué piensa Dios de mí? Del pueblo, de toda la nación. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y entonces, claro, eso fue lo que pasó cuando él encontró que había alguien que podía decirle, ¿ya? Buscó dirección divina enviando a consultar a quién, a una profeta que había. ¿Cómo se llama la profeta que dice? Creo que dice Hulda, creo que se llama. Creo que alcanzamos a oírla, Hulda. Entonces él reconoció que ante la magnitud de su pecado necesitaba depender totalmente de Dios. Totalmente de Dios. Ningún ser humano puede limpiarse él mismo. La solución está en Cristo. Amén. Usted no ve que hay gente que va por allá y le mandan ese poco de agua y que, oye, primero hay que hacerte una limpieza. Eso es lo que le dicen. Y coge un poco rama y tal, y no sé qué, y tal. Y después le dan los botellones esos así, con agua esa, canela esa. Vente en la nevera, te tomas 3 vasos en la mañana, 3 al mediodía y 3 en la noche. A las 12 de la noche levanta las manos hasta la 1. Oye, ahorita y tal. Sí, ¿qué más hago? No, dame los 500 de la consulta. 500. Oye, que cuando se convierten, que vienen acá que se convierten, oye, no quieren ni ofrendar ni diezmar ni nada. Y al brujo le daban de todo. Y el brujo lo que lo dejaba era pipón de tanta agua. Que hasta le dañaban los riñones porque tanta agua, hermano, el cuerpo no puede tomar tanta agua. Porque mucha agua también es malo. Claro, claro. Entonces se dejaba engañar. No, este consultó, fue a Dios, reconoció que ante la magnitud de su pecado necesitaba depender totalmente de Dios. Cuando Dios nos habla, ¿cuál es la respuesta correcta? Buscar más de Él, no alejarnos de Él. ¿Ah? Oye, uno ha visto gente, ¿verdad? Yo he conocido gente, aquí no. Un hermano que cuando Dios le habla, oye, pues en el radio y no vienen más. Entonces va a la caravana a visitar, a rescatar, porque siempre está el plan rescate, ¿cierto? Ay, ¿por qué no he ido más? No. ¿Qué me dio rabia? ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Segurito que mi mamá le dijo todo al pastor y el pastor me la tiró plena a mí. Hermano ya creyente, oye, que se han apartado así, gracias a Dios que aquí no sucede eso, gracias a Dios, pero hermano, vea, hemos visto gente así, ¿verdad? De pronto la hemos conocido en otra parte, hermano, que cuando Dios le habla, en vez de caer a los pies, oye, salen huyendo de Dios y se van como que dicen, yo tengo que planear una estrategia y buscar una excusa, ¿por qué yo actúe de esa forma? Tengo que buscar la excusa. No, José no buscó excusa, él reconoció. Vayan y pregunten, ¿cómo estoy yo? Oiga, qué bonito, hermano. Oiga, reconocer que nosotros a veces nos las embarramos, nos equivocamos, cometemos errores, pero también tenemos la valentía de venir a los pies de Cristo y decir, Señor, aquí estoy. Reconozco mi error, reconozco mi altivez, mi orgullo, mi arrogancia, mi pecado. Señor, límpiame. Y claro, el Señor está presto, claro que sí, el Señor está presto. Hermano, vea, cuando Dios nos habla, la respuesta es buscarlo. No basta con leer la Biblia como un libro de información. Debemos orar sobre ella. Antes de leer la Biblia, ora. Señor, ¿qué me quieres decir tú, Padre, en tu palabra? Es que tú no recuerdas ¿te acuerdas que tú leías la Biblia y hasta llorabas leyendo la Biblia y decías, gracias, ¿en cuánto tiempo tienes que ya no oyes la voz de Dios? Que cuando la lees como para cuando te pregunten, ¿y lees la Biblia? Tú decís que sí la lees, pero en realidad ni siquiera la lees con el corazón abierto para que te diga lo que Dios quiere decirte a través de esta palabra que es espíritu. Aleluya. Aleluya, alabanzas a Jesús, bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios, Dios está aquí esta noche, aleluya. Gloria al Señor. Vea, hermano, creo que
preguntar al Señor y depender de su guía para aplicar lo que hemos leído es lo mejor que podemos hacer nosotros. Y también vi algo aquí de este rey que me llamó la atención. Dios le responde. Mire el versículo 19. Porque Dios responde al corazón humillado, hermano. Dios responde. Dios sí responde. ¿Entiendes? Dice, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tu vestido y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Oiga, hermano, la mejor forma que podemos tener es buscar de Dios, humillarnos, y Dios nos va a escuchar. Aunque el juicio sobre la nación en ese momento era indetenible, hermano, inevitable debido al pecado que estaba acumulado, Dios tuvo misericordia personal de Josías. Dios tuvo misericordia personal de Josías, hermano, porque la promesa fue clara. ¿Sabe qué le dijo el Señor a Josías? Tus ojos no verán el mal que vendrá sobre el lugar. O sea, el mal sí va a venir sobre el lugar. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y será llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Eso es lo que le mandó a decir el Señor. Él esperaba la noticia, sea buena o sea mala, pero él lo accionó. No es posible que un creyente viva una vida con la inseguridad de la salvación. No, hay que acercarse a Dios. Hay que tirar las cartas sobre la mesa. Señor, ¿cómo estamos, Padre? Si llegaras a aparecer hoy, si yo llegara a morir hoy, Señor, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, Señor? No es posible que yo siga valiéndome de la misericordia para alcanzar gracia. No, aquí la gracia sobreabunda, pero hay que vivir bajo los parámetros de Dios. Hay que estar metido en la presencia del Señor y decirle todos los días: Señor, cámbiame, límpiame, porque no soy perfecto, pero necesito que me transformes. Dale un aplauso más fuerte a Jesús. Dios tuvo misericordia de Josías. Sus ojos no verían el mal que vendría sobre su vida. ¿Por qué? Porque su corazón no se enalteció. No. Él no comenzó a señalar y decir: eso es por ustedes porque no obedecen a Dios. No, Señor. Él se incluyó también. Sí, incluyó. Incluyó, no. Su corazón lo que hizo fue: se humilló. Se humilló. Hermano, Dios no puede ignorar un corazón quebrantado. Quizás tú y yo no podamos cambiar el pasado, ni evitar todas las consecuencias de nuestras decisiones anteriores. Eso ya no lo podemos hacer. Pero un arrepentimiento genuino hoy puede cambiar nuestro destino eterno y el proceso que estamos viviendo. Si estás viviendo un proceso, pero Dios ve arrepentimiento y humillación en ti, Dios te lo puede cambiar esta noche. Dios te lo puede cambiar. Te lo aseguro en el nombre de Jesucristo. Porque si lo hizo con Josías, ¿por qué no lo va a hacer contigo? ¿Por qué no lo va a hacer contigo? Ve, hermano, para ya redondear toda esta historia y este consejo de hoy, hermano, la historia de Josías nos confronta hoy con una pregunta. ¿Qué hacemos nosotros cuando Dios nos habla? ¿Qué hacemos? ¿Rasgamos nuestro corazón o simplemente escuchamos el sonido de las palabras? Entró por aquí y salió por acá. ¿Qué hacemos? ¿Tenemos a Dios como un simple Dios por ahí? ¿Le tememos
con reverencia o lo tomamos a la ligera como si su palabra fuera una sugerencia? Dios no está sugiriendo a través de su palabra, Dios está mandando. ¿Ah? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Buscamos su dirección para cambiar o seguimos viviendo exactamente igual? Porque muchos ya decidieron no cambiar, hermano. Hay gente que dice, yo nací así, así me quedo. Y hay gente que dice eso. Y si a algunos no le gustan, ese no es el problema mío. Hay gente, creyentes. Bueno, aquí está el loro viejo de la pata, ¿viste? Aquí hay que cambiar. Hay que transformarse por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios para con nosotros. Hermano, vea, la confrontación con la palabra de Dios siempre nos deja ante una encrucijada. Podemos endurecer el corazón y alejarnos como aquel joven rico que lo quiso fue alejarse, ¿se acuerdan? Cuando la palabra lo confrontó, ¿qué hizo? Se alejó triste. Bueno, así algunos se alejan tristes. Pero hay algunos amigos que no se van a alejar tristes esta noche, sino que van a venir a los pies de Cristo. Amén. Podemos rendirnos como David cuando fue confrontado por su pecado. ¿Se acuerda que Natán lo confrontó? ¿Y qué fue lo que hizo David? Se humilló. Se humilló. Él se humilló. Pero cuando Saúl fue confrontado, a él no le importaba lo que Dios pensara de él. A él le importaba lo que pensaba el pueblo. Samuel, no te vayas. Y rasgó el vestido, no te vayas. Hónrame delante del pueblo al sacrificio. O sea, a él le interesaba lo que el pueblo pensara de él, no lo que Dios le había dicho. Oiga, qué impresionante. Hermano, no podemos vivir de eso. Aquí tenemos que estar en paz con Dios y con todos los hombres. Vea qué bonito, hermano, vea. ¿Qué fue lo que hizo David cuando fue confrontado? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Cierto? Crea un corazón. Así que, hermano, recordemos que Dios nunca nos confronta para humillarnos. Dios no quiere humillar a nadie. Pongámonos sobre nuestros pies. Dios lo que quiere es posicionarnos, hermano. Vean, hermanito, mi amigo, te lo digo con todo mi corazón. Si hoy sientes que la palabra ha señalado una debilidad, un pecado oculto, una actitud incorrecta, no huyas esta noche de su presencia, te lo aconsejo. No huyas. No huyas.